Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de combinatoria que estuvimos viendo la clase anterior. Les pedí que vean un material de lectura para que hoy podamos irnos directo a ejercicios y problemas de este tipo. Ya, primero acá, por favor, en pantalla tenemos las principales fórmulas que hay que tener claro en este tema, ¿sí? Y las tres preguntas básicas, ¿no? Si al momento de hacer las combinaciones posibles va a participar, por ejemplo, todos los elementos, o si importa el orden, o si existe o no repetición, ¿no? Entonces, normalmente el orden, sin embargo, es en este sentido. Primero nos preguntamos si importa o no el orden en que están, ¿sí? Luego nos preguntamos sobre si es que existen algunos elementos que no están participando o si participan todos, y finalmente el tema de que si existe o no repetición, ¿cierto? Entonces, como ven, son 2, 4, 6 fórmulas que hay que tenerlas claro y saber cuándo las vamos a utilizar. Entonces, ante un problema planteado, normalmente nos guiamos de estas preguntas que nos ayudan a discriminar si vamos a utilizar variación, combinatoria o permutación. ¿Ya? Entonces la vamos a tener en memoria y vamos a avanzar con, por ejemplo, este enunciado. Dice, a ver, 10, vamos a agrandar, ok. 10 movilidades, de 10 movilidades se van a escoger de 3 en 3, ¿sí? De 10 movilidades se van a escoger 3 nada más. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar esas 3 movilidades? Entonces, en realidad tenemos 10 elementos, de los cuales solo puedo escoger 3. Acá, por ejemplo, está un ejemplo que escogió el 5, el 8 y el 10, pero también puedo escoger el 8, el 10 y el 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a escoger cualquiera, porque no hay un detalle de que nos indiquen que las movilidades son algunas más baratas, más caras, etcétera, realmente yo a las tres preguntas tendría que irme las respondiendo, ¿no? Primero la pregunta era si importa el orden, ¿ya? Bueno, como no hay ninguna especificación sobre qué gano con escoger uno u otro primero, entonces yo digo que no importa el orden, al final yo puedo escogerlos en cualquier orden, pero tengo las tres que yo escoja, ¿ya? Participan todos. Al momento de seleccionar, los grupos son solamente de tres, entonces no participan todos, solamente participan tres, ¿sí? Y finalmente se repiten o hay repetición. Desde este punto de vista, si escogiste una movilidad, por ejemplo, pues ya está seleccionada y apartada, ¿no? No hay posibilidad de que vuelvas a escoger la misma. Entonces la respuesta también es no. Entonces, ante las tres preguntas de no, sabemos nosotros que puede ser combinatoria, es la única forma, ¿sí? Y en este caso es una combinatoria básicamente es simple, ¿no? En la cual tenemos la fórmula. ¿Se acuerdan que esto lo vamos a poner así? Insertar símbolo. Vamos a insertar ahí el símbolo del combinatorio para que lo tengamos claro. Vamos a insertar el combinatorio y acá le vamos a poner, bueno, ahí está. Normalmente es n sobre m. Ya esto le decimos igual a ver si lo arreglo, ok, igual a el factorial del n, que es el grupo completo, dividido entre el factorial del m, multiplicado por la diferencia de ambos, factorial, ¿sí? Y bueno, eso ya lo podemos representar con fórmulas, ¿sí? Entonces acá vamos a corregir un poquito. Ok, entonces ahora tendríamos que ir reemplazando nada más. Leyendo el enunciado, en este caso, si hacemos caso de esa fórmula que estoy poniendo,
tengo que identificar N, que es el grupo mayor, en este caso es N, y M son los grupos que quiero yo combinar, ¿sí? Entonces, en este caso es 3. Entonces, acá la fórmula quedaría en 10 factorial dividido entre, abajo iría el 3 factorial multiplicado por 10 menos el 3 factorial. ¡Ole, caramba! Multiplicado por el 10 menos el 3 factorial. Y esto sería igual a, bueno, ahora ya habría que hacer una simplificación, ¿no? Arriba fíjense que tengo 10 factorial, entonces a mí me conviene desglosarlo hasta el 7, ¿no? 7 factorial, porque acá 10 menos 3 va a ser 7 factorial, entonces para que pueda simplificar más rápidamente diríamos 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Estoy con problemas de teclado, otra vez. A ver ahí, ok. 10 por 9 por 8 por 7 factorial dividido entre, y abajo vendría el 3 factorial multiplicado por el 7 factorial, ¿sí? Entonces acá claramente este 7 se va a simplificar con este 7 factorial y esto va a quedar igual a, incluso ese 3 factorial se puede desarrollar entre 1 por 2 por 3, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 10 por 9, 90 por 8, ¿sí? 9 por 8, 72, son 720. Dividido entre factorial del 3, 1 por 2, bueno, 3 por 2 por 1. Eso sería el factorial del 3, que es el que quedó, ¿sí? Vamos a ponerlo acá bien clarito, 3 por 2 por 1. Y 720 dividido entre eso me queda en cuánto? Sería 6, ¿no? 720 dividido entre el 6. Serían 120. Entonces esa sería la solución a ese ejercicio. De 120 maneras podemos seleccionar las 3 movilidades, ¿no? Entonces ahí va la solución al ejercicio. Con la respuesta, ¿no? Puedo seleccionar las 3 movilidades de 120 maneras. Bien, ahora vamos a uno más. Ok, este es un poco distinto porque, bueno, sabemos que está orientada a combinatoria, pero no nos olvidemos de las reglas de multiplicación y suma, ¿sí? Se debe colocar, dice, 5 estudiantes y 4 docentes en una sola fila, ¿sí? De manera que los docentes ocupen los lugares pares. Bueno, se quiere que los docentes ocupen los lugares pares, ¿ok? Y ahora quiere saber de cuántas maneras se lo puede hacer. Si identificamos al estudiante con E y al docente con D, y aquí están las, bueno, las 9 posiciones, ¿ok? Porque son 5 estudiantes y 4 docentes, pero los docentes están en posiciones pares, ¿no? Ahí está. Y los estudiantes están ocupando las posiciones impares, ¿no? Entonces, ahora la pregunta que me está haciendo es de cuántas maneras yo puedo hacer esta organización. Entonces, pues hay más de una forma, ¿no? Estudiante 1, docente 1, estudiante 2, docente 2 y así, irlos intercalando. Pero luego, en vez de empezar con estudiante 1, tendría que empezar con estudiante 2, e intercalar los docentes igual, ¿no? Entonces, este no es lo mismo que el de acá. Entonces, para esto, lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, dice, se va a colocar en una sola fila a 5 estudiantes, ¿sí? Y también a 4 docentes. Entonces, los 5 estudiantes que están ocupando las posiciones E van a ir en posiciones, por ende, impares, pero estas posiciones impares que va a ocupar puede variar, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, en la primera posición estaba el E1 y el estudiante E2 en la segunda posición. Entonces, en realidad, para los estudiantes pueden variar de
de muchas maneras la posición en la que va a estar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a primero identificar de cuántas maneras pueden variar las posiciones de estudiante y luego voy a identificar las posiciones que puede ocupar los cuatro docentes. En realidad, lo que me está indicando este ejercicio es ya no una combinatoria, me está especificando una permutación. ¿Por qué permutación? Porque de los cinco estudiantes que estoy poniendo por acá, voy a intentar responder a las preguntas. Vamos por las preguntas. Primero para los estudiantes. ¿Importa el orden? Sí va a ser importante quién va primero, segundo, tercero, porque de ahí va a ir la variación, ¿cierto? Lo otro que voy a preguntarle es si participan todos. Claro, si en cada vez que haga la combinación están los cinco estudiantes, solamente que no la primera vez el estudiante 1 estaba de primero, la segunda vez el estudiante 2 estuvo de primera. Entonces, sí participan todos y sí importa el orden, ¿no? Entonces, aquí es donde yo ya me encuentro con lo que es permutación. Vamos a revisar los conceptos acá en el resumen. Fíjense, ¿importa el orden? Sí, sí. ¿Participan todos los elementos? Sí. Y ahí es donde me encuentro con permutación. Ahora puede ser una permutación simple o permutación con repetición, pero en este caso es una permutación simple, porque un estudiante no puede ocupar dos posiciones, ¿cierto? O está en la posición 1 o está en la 3, pero no puede estar en ambas, ¿no? Entonces no hay repetición y no es circular. Recuerden que la permutación circular es cuando está hablando de una organización en circunferencia, de tal manera de que el primero choca con el último, ¿sí? En redondito, ¿no? Entonces no se olviden de ese concepto, creo que lo tengo por acá para que nunca lo olviden. Aquí está, esta es una permutación circular, ¿sí? Es decir, que el primero puede chocar contra el último, entonces a eso se refiere. Pero esta es una sola línea, por ende no hay permutación circular, ¿ya? Entonces me voy directamente con permutación simple y la permutación tiene la fórmula de n factorial. Eso lo vemos acá en el resumen. La permutación, ahí está, n factorial. Entonces volvemos al ejercicio y aquí vamos a decir es permutación. Y la misma situación sucede con el docente, ¿no? Entonces la permutación simple de n en m es igual a n factorial, donde n es el número total. Entonces tengo que calcular la permutación para estudiantes. En este caso los estudiantes eran 5, eso sí, no, 5 estudiantes, ¿ok? 5 factorial, y esto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y pues esto es 120. Luego la permutación de docentes, 4 factorial, que es igual a 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? 4, 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24, ¿ok? Ahora, ya tengo las permutaciones para estudiante y docente, ¿no? Separados, ¿ok? Separados. Pero ahora lo que él me está diciendo en el enunciado es, se debe colocar a los 5 estudiantes y 4 docentes en una sola fila. Entonces, aquí ya me está haciendo recuerdo al principio de conteo. Recuerden que el y está asociado con el conector lógico AND o de la conjunción. Y la conjunción va por un principio que llamamos principio de multiplicación. Entonces, el i está asociado a la multiplicación. Por lo tanto, acá yo lo que tengo que hacer es realizar la operación de multiplicación, ¿sí? Permutación de estudiantes multiplicado por permutación de docentes por el principio de multiplicación. Y eso sería 120 por 24. Bueno, creo que aquí no creo que salga tanto. Sí, son 2280. Sí, eso sale. Claro, es 24, ¿no? Permutación. Ok, entonces ese sería el resultado para este ejercicio. Vamos a ponerlo así. Ahí. Ahora, en este caso, ok,
Son 2.880 formas en las cuales yo puedo hacer la organización para que cumpla la condición de que están organizados los 5 estudiantes con los 4 docentes. Es que podemos hacer varias. Fíjense que una es la posición del estudiante y otra es la posición del docente. ¿Sí? Miren que acá estoy haciendo cambio de posición de estudiantes, dos nada más, pero la del docente se ha conservado. ¿Sí? Y de esa misma manera se van a ir generando muchísimos otros casos para trabajar. ¿Ok? Bien. Ahora vámonos con el último. Dice, en una clase asisten 10 estudiantes y se intercambian saludos entre todos. Ahora, los saludos, aunque aquí no dice, hay que entender que es de a dos, no, no se saluda de dos en dos, ¿sí? O sea, dos personas, son de a dos. Los saludos son de a dos. ¿Cuántos saludos, cuántos saludos se han intercambiado? Voy a ir por la mismo estilo, ¿ya? Asisten 10 estudiantes, ¿no es cierto? Y se intercambian saludos, dice, entre todos. Ahora, ¿importa el orden en que se van a saludar? Me parece que no. Acá no creo que sea importante en qué orden se van a saludar. ¿Participan todos en cada saludo? No, porque cada saludo es de dos, ¿no es cierto? No están participando todos en cada saludo. Entonces aquí también le digo que no. Y luego dice, bueno, ¿cuántos saludos se van a intercambiar? Bueno, si importa el orden, no. Y participan todos, no. Si ambas son no, definitivamente ya me estoy yendo a una combinatoria. Pero la combinatoria va a ser con o sin repetición. Esa sería la pregunta. ¿Se van a repetir o no se van a repetir cuando hagamos la combinatoria acá? Es que, a ver, un saludo es entre dos personas, ¿cierto? ¿Hay posibilidad que se vuelvan a saludar? Bueno, técnicamente no creo que pues vayan a saludarse dos, tres veces, o sea, dice se intercambian saludos entre todos, bueno, debe ser de a una vez, entonces yo me voy por una combinatoria sin repetición, ¿sí? Entonces, en combinatoria sin repetición, ya la fórmula la tenemos nosotros, la vamos a insertar aquí. Ok, todo parte de n sobre m. Ole caramba, ahorita estoy. Directamente me puedo ir a la fórmula, ¿sí? El n factorial dividido entre m factorial multiplicado por n menos m factorial. Y eso lo reemplazamos nosotros por la fórmula, ¿sí? Vamos a ver. Ahora, acá me están dando para selección, ¿sí? Vamos a ver a cuál corresponde. A ver, el n es los 10, ¿sí? Acá está n sub 1, no sé por qué se ha metido ese n sub 1. Es n factorial. Bien, el n sería el 10 factorial dividido entre el m. Entonces dice, los saludos son de a 2, entonces serían los 2, ¿verdad? 2 factorial multiplicado por 10 menos 2 factorial, ¿sí? Que sería la diferencia. Y ahí va una multiplicación. Entonces, el factorial del 10, y abajo tenés 10 menos 2 es 8, entonces mejor arriba abajo del 10 por 9 por 8 factorial. Y lo dividimos entre bueno, el 2 factorial es 2, multiplicado por, ahora 10 menos 2 son 8 factorial, entonces 8 factorial. Se va el 8 con el 8, este 2 se puede simplificar con el 10, acá quedará el 5, 5 por 9, 45. ¿Sí? Entonces acá puede quedar un 45.
Entonces aquí yo voy a buscar la solución y bueno, esa sería la respuesta correcta, ¿sí? 4 o 5 para este ejercicio. Tal vez esta parte no nos están explicando muy bien, pero ahí estoy esclareciendo que los saludos son de a 2, ¿ya? Bien, ahí quedaríamos con algunos ejercicios de combinatoria. Entonces, es importantísimo que cuando ustedes resuelvan los ejercicios tengan claro las formas que tienen, ¿no? De trabajar las fórmulas. Las fórmulas están hechas para determinadas situaciones, ¿no? En las cuales a veces se da permutación, a veces se da combinatoria, o en otras ocasiones también se da variación. Me voy a mover un poquito, vamos a hacer uno de este grupo también. Ok, aquí dice en un campeonato de 8 equipos, la pregunta es de cuántas formas distintas se podrán obtener el primer y segundo ganador. ¿Ya? Entonces están compitiendo 8 equipos eh, y de estos 8 equipos se van a sacar un primero y un segundo lugar, ¿no? Entonces empezamos con la pregunta. ¿Importa el orden? Pues claro, porque el primero tendrá algún premio y el segundo otro premio. Entonces, el orden sí va a ser importante. Entonces, esto no va a ser combinatoria. Puede ser variación o puede ser permutación. ¿Participan todos los elementos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Participan todos los elementos? ¿Será que todos van a ser ganador? Solamente están hablando de dos, ¿verdad? El primero y el segundo lugar. Entonces, no van a estar todos, ¿sí? Entonces vámonos a revisar el árbol, ¿sí? Importa el orden, participan todos. Ok, importa el orden, sí. Participan todos, no. Ahora puede ser que se repitan o no, pero de todas maneras estamos con variación. Ahora, si un grupo sale de primer lugar, ¿será que también puede salir de segundo lugar? No, ¿verdad? O sale de primera o sale de segunda, pero no va a salir de ambas. Entonces, definitivamente es una variación sin repetición. ¿Sí? ¿Se repiten? No. Y eso significa que la fórmula es esta, ¿sí? M sobre M menos N factorial, ¿no? Entonces vamos a ir nosotros para el otro lado. Está un poquito al revés la señalética, ok, acá quiero que observen un poquito, ¿ya? Lo que es la combinatoria, miren la señalética de cómo se hace. Acá en estas fórmulas el total de elementos está señalado como M, ¿sí? M y N es el subgrupo, ¿ya? Entonces está un poco distinta de la nomenclatura que estoy ocupando. Entonces la que va arriba es el total y la que va abajo es el grupo que se está sacando, ¿sí? Por eso acá viene la fórmula m menos n. Recuerden que el factorial de un número es de un número natural, no hay factorial de números negativos. En todo caso, el mínimo factorial que puedes encontrar es de 0 y por teoría es 1. ¿Ya? Entonces esa es la forma de darse cuenta. Acá las fórmulas todas están pensadas en que M es el grupo mayor y N es el grupo pequeño, ¿ya? Entonces con esa aclaración, aquí vemos la variación, por ejemplo, está el total dividido entre la diferencia del total menos el grupo factorial, ¿ya? Entonces nosotros vamos a adecuar eso aquí. Vamos a utilizar la variación. Vamos a insertarlo un poquito de repente. Para que esté claro, vamos a hacer una variación. NM es igual a el grupo mayor es N sobre la resta entre el grupo mayor o el grupo total menos el grupo que queremos hacer, pues las variaciones o las combinaciones. Ahí. Ahorita corregimos la fórmula acá. Bueno, entonces ahora reemplazamos la fórmula.
El n es el total. El total son 8 equipos. 8 factorial dividido entre, eh, se quieren hacer de 2 nada más, entonces 8 menos 2 factorial. Eso sería 8 menos 2, abajo va a ser 6. Entonces el de arriba prefiero dejarlo 8 por 7 por 6 factorial. ¿Sí? Y abajo lo vamos a dejar sobre 6 factorial. Entonces ahí se van a ir, ¿no? Y va a quedar esto como 7 por 8 por 7 igual a 56. Entonces de 56 formas pueden estar conformados el primer y segundo lugar de los equipos ganadores, ¿ya? Bueno, con esto ya hemos finalizado algunos ejercicios de combinatoria, permutación y variación, ¿ya? El más fácil de recordar es permutación porque pues, la fórmula es directamente un número factorial, ¿no? Y bueno, ahora hay que practicar un poquito con los ejercicios de plataforma para que no se equivoque, ¿ya? Vamos entonces ahora al último concepto de este tema que tiene que ver con el famoso binomio de Newton, ¿ya? El binomio de Newton nos sirve para calcular básicamente eh, la potencia de cualquier componente de un binomio, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos pues una expresión a más menos, puede ser suma o resta, a más menos b elevado a una potencia. Y lo que el binomio de Newton nos va a permitir es calcular, dice, el término cualquiera sea necesario calcular de la expresión resultante, porque al desarrollar toda esta expresión nos vamos a encontrar con coeficientes y la expresión elevada a cierta potencia, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, me dice, nos están haciendo recuerdo que la fórmula es de la siguiente forma. Miren, parte del hecho de que los coeficientes son todos números combinatorios, ¿ya? Son todos números combinatorios. Entonces empieza a trabajar el número combinatorio de n, que es la potencia, fíjense, n es la potencia, comenzando desde el índice 0, ¿sí? N0, primer coeficiente, N1, segundo coeficiente, N sobre 2, tercer coeficiente, ojo que este es tercer coeficiente porque empezó en 0, 0, 1, 2, y así sucesivamente hasta que algún momento llegas al N sobre N. Entonces, todos estos van a ir armando la expresión. ¿Qué pasa con el término A y B? Bueno, al lado del coeficiente empezamos. El primer término que es A elevado a N, ¿sí? Está elevado al exponente mayor, que en este caso es N, es el mismo N que está acá. Luego sigue el signo. Si este es positivo, todo va positivo. Si es negativo, hay ciertos intercalos que hay que hacer, ¿sí? Ok, ahora, en este caso, por ejemplo, le va más menos y el siguiente coeficiente, que ya no lo voy a aclarar, simplemente me voy a ir por la expresión. ¿Qué pasa con A y B en cada uno de los coeficientes a continuación? Empiezo primero, que la primera va a ser el término A, que es el primero, elevado a la N. Con eso ya estaría. ¿Qué pasa con el siguiente? El término A otra vez, pero a N menos 1, ¿sí? A elevado a N menos 1, multiplicado por B, que va a empezar desde la posición 1. En esta expresión primera, por si acaso, B es como si hubiera estado elevado a 0. Y por esa razón ya no se lo ve. Es decir, que el primer término A va elevado a N, que es el exponente al que hay que llevar la expresión, y B va elevado a 0. Entonces, ¿qué va a pasar con el exponente de A? Va a ir disminuyendo hasta que se haga 0. ¿Y qué va a pasar con el exponente de B? Va a ir aumentando de 1 en 1 hasta que llegue a n. Y es ahí cuando ya tenemos toda la expresión que se arma con el binomio de Newton, ¿ya? Ahora, esto está muy relacionado con el tema del famoso triángulo de Pascal, ¿ya? Antes de irnos al triángulo, por favor, esta parte quisiera que la tengan clara. En el caso de que en el binomio figure el signo menos, los signos de desarrollo deben irse alternando positivo, negativo, positivo, negativo.
Entonces eso es para el caso que decíamos del negativo que hay que intercalar, ¿ya? Bueno, el triángulo de Pascal es otra forma también de resolver el binomio. Esto, bueno, algunos le llaman el triángulo de Pascal, otros le dicen que esto lo inventó Tartaglia, pero bueno, de todas maneras, el triángulo de Pascal también representa lo mismo que representa esta expresión que está aquí, porque cada uno de estos coeficientes es un combinatorio. Es decir, que la solución del binomio de Newton tiene por coeficientes la sucesión de los números combinatorios, ¿ya? Entonces, si uno va comparando, eh, solucionarlo mediante la fórmula del binomio de Newton o solucionar mediante el triángulo de Pascal, te vas a encontrar con el mismo resultado exactamente. Ahora, el triángulo de Pascal, seguro lo han visto en colegio, se lo desarrollo partiendo del vértice 1. Siempre debe estar en el lado izquierdo empezando en 1 y al lado derecho finalizando en 1 cada fila, ¿sí? Y consiste en que el elemento, que no sea el primero ni el último, es calculado con la suma de los vértices superiores, ¿sí? Por ejemplo, este 3 sale de 1 más 2, este 3 sale de 2 más 1, ¿sí? Este es 1 porque es el primero, ¿no? Y, y bueno, este también es 1 porque es el primero. Acuérdense que los laterales son 1. En la siguiente fila empieza con 1 y este 4 sale de 1 más 3. El 6 sale de 3 más 3. Este 4 sale de 3 más 1 y termina con 1. Y esto va a seguir hasta que termine hasta el infinito, ¿no? El triángulo puede ir para varios niveles, ¿ok? Ahora, esto que yo he encontrado acá, cada fila representa la sucesión de los números combinatorios para determinado exponente del binomio de Newton. Si n, por ejemplo, es 5, ¿sí? Ese 5 me estaría representando básicamente una de las filas del triángulo de Pascal. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo para que lo noten. Aquí, por ejemplo, la potencia del binomio es 5, el triángulo de la figura anterior lo representa tal como se entiende. Fíjense que si fuera el exponente 5, los combinatorios que se van a armar son 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Estos combinatorios, ¿de dónde estoy sacando? De esto, ¿sí? De acá. 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 5, 5. Esos son los coeficientes del binomio. Ahora, esto que me dice el binomio de Newton, también son casualmente, miren, los que ha armado el triángulo de Pascal. Uno, fíjense por favor, vamos a disminuirle un poquito. Ingeniera, disculpe, apagó su micrófono. Ay, perdón, perdón. Ok, estábamos hablando sobre el binomio de Newton, ¿ya? Van a disculpar, sí, en algún momento se me desactivó. Ok, ¿qué nos dice el binomio de Newton? Podemos calcular cualquier término que está dado en esta expresión sin necesidad de desarrollarla completamente, utilizando la fórmula del término eh, K, ¿sí? Aquí está hablando de un término K en la expresión. Y eso significa que lo hacemos a través justamente del cálculo del número combinatorio multiplicado por la primera expresión elevado a un exponente y la segunda expresión a un segundo exponente. Ahora, lo que yo voy a explicar es cómo interpretar esta fórmula, ¿sí? Bien, en esta fórmula el n es el exponente, ¿sí? El exponente del binomio, ¿ok? Y K es igual a el término, ok, y K es igual a, vamos a borrarlo allí y voy a volver a escribir. N es el exponente y K es igual al término, ¿sí? Que se requiere calcular. Ojo que los términos arrancan de cero, ¿no? Arrancan de cero, entonces eso hay que tomar en cuenta. Si a mí me dicen tercer término, entonces tengo que recordar que hay una diferencia porque el binomio trabaja desde cero, ¿ya? Desde cero, no de uno. Entonces, el K representa el término que queremos calcular. Acá el A, acuérdense que el binomio tiene una forma que es A más menos, voy a usar el término más en todo caso, más menos, por favor, ¿sí? Más menos un B.
y todo esto está elevado a un exponente. Esa es más o menos la fórmula del binomio, ¿sí? Esto está elevado a un exponente n. Entonces yo ya tengo claro que el n, ¿no es cierto?, es justamente el exponente al cual está elevado y k es el término que quiero calcular. Entonces acá la fórmula cuando se refiere a, se está refiriendo específicamente, este a se refiere a esto, a lo que está al lado izquierdo del operador suma o resta, ¿sí? Y el otro, que sería el b, este b se refiere al que está al lado derecho de la operación suma o resta que estamos haciendo. Ahora, el término a debe estar elevado al exponente de la diferencia de n con k, n menos k, ahí está, n menos k. Y en la expresión b debe estar elevado al exponente de k, ¿sí? Entonces ahí deben tenerlo claro que esta fórmula siempre va a funcionar de esa manera. Entonces, cuando tengamos los ejercicios, lo primero que hay que recordar es esta fórmula, que es la fórmula de la expresión del término k en el binomio, y luego interpretar con qué vamos a reemplazar n, con qué voy a reemplazar k, identificar a la expresión a e identificar a la expresión b también. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver este ejercicio. Dice, según lo que hemos visto, y si se tendría que calcular el tercer término, ¿sí? El tercer término del binomio, debemos tomar en cuenta que el k va a ser igual a 2, dice. ¿Por qué el k va a ser igual a 2? Porque acuérdense que empieza en 0, ¿sí? Estoy diciendo de que este es el término 0, término 1, término 2 y término 3. Pero como a mí me están diciendo el tercero, yo ya sé que este es primero, segundo y tercero. Yo quiero calcular este, que es el tercero, porque a mí en la expresión me están diciendo 3. Pero este en el fondo no es 3, ¿sí? No es 3. ¿Qué es este? 0, 1, 2. Entonces, cuando a mí me piden calcular el término tercero, en realidad el k que me están pidiendo sería 2, porque el k es 1 menos. ¿Por qué es 1 menos del término que me piden? Porque empieza en 0. Por favor, nunca se confundan. Siempre que me pidan un término, yo le resto 1 y con eso ya tengo el cálculo exacto del k que debo reemplazar en la fórmula, ¿sí? Entonces, acá lo esclarezco con este ejercicio. Dice, ¿no? Me piden calcular el término 3, lo cual significa que el k va a ser reemplazado por 2. ¿Por qué por 2? Porque debe ser 1 menos que el término que me pide. ¿Por qué es 1 menos? Porque en la fórmula el binomio arranca de posición 0. Entonces yo tengo que asegurar calcular lo correcto. Luego el a, la expresión a, va a ir elevado a el 4 menos 2 es 2, ¿viste? A al cuadrado. Y el término b elevado al k que hemos encontrado, que en este caso sería también cuadrado. La solución del combinatorio de 4 sobre 2 sería 6. Luego la expresión a cuadrado, b cuadrado, b cuadrado. ¿Cómo calculo este 6? Bueno, el 4, factorial del 4 dividido entre 2 factorial multiplicado por 2 factorial, ¿sí? Entonces, si tú ves ahí, el 4 se va a reducir porque se va a ir uno de los dos factoriales y sí va a quedar en esta expresión que estamos viendo por acá, ¿ya? Entonces, el combinatorio de esto da 6, el a cuadrado y el b cuadrado también queda. Entonces, no hay tanto problema en esto. Ahora, en algunos textos no lo trabajan la fórmula en este sentido. Ojo, es lo mismo, solamente es la interpretación. Algunos textos te trabajan la fórmula en este sentido. Y yo la verdad que prefiero ese sentido porque es un poquito más claro. ¿Ya? Vamos a agrandar un poquito. Bien. Entonces, acá directamente te dice el término k más 1. ¿Sí? El término k más 1. Entonces, cuando tú tengas que referirte al término k, tú tienes que recordar que siempre le vas a restar 1. Si te dice el tercer término, 3 menos 1 es 2. Entonces, ya sabes que tienes que calcular el término 2. Entonces, en algunos textos, para evitar este tema de que el término siempre hay que restar, directamente te dicen, el término k más 1 va a ser igual a n, el combinatorio de n sobre k, de a elevado a la n menos k por b elevado a la k. Pero son exactamente lo mismo,
¿ya? Entonces, algunos prefieren esta estrategia o esta fórmula y siempre recordar que el K nunca es realmente el término que me indican, ¿sí? Siempre es uno menos que el término que me están indicando. Entonces, eso vamos a recordar en las siguientes fórmulas para ir viendo ejercicios ya de este tipo. Ahora, parece muy fácil el cálculo de un término cualquiera porque simplemente hay que reemplazar en la fórmula, pero los términos que van en el binomio pueden ser bastante complejos a veces, ¿sí? Entonces veamos este ejercicio. Esta es la forma normal del binomio. Me va a ayudar a mí recordar la fórmula, ¿ya? Y saber que K siempre es uno menos que el término buscado, ¿sí? Y vamos a intentar resolver primero binomios simples. Acá tengo 2 más x a la 5. ¿Por qué digo simple? Porque tengo como que a es igual a 2 y que b es igual a x, ¿sí? Y que al ser suma, todo se va a sumar, no hay que preocuparse del signo, ¿ya? Si yo desarrollo el triángulo de Pascal, ¿sí? Hasta el nivel de 5, acuérdense, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿sí? Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo los coeficientes y yo a partir de aquí pudiera calcular sin ningún problema, ¿no es cierto?, este ejercicio. Si mi conocimiento llegara solamente al triángulo de Pascal. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, primero que recordar que estos coeficientes ya están en ese orden, ¿sí? Acá, por ejemplo, bueno, es 1 positivo, el otro es 5 positivo, el otro es 10 positivo. Estoy copiando nada más los exponentes o los coeficientes, ¿sí? Le estoy poniendo signo para recordar que es positivo todo. Copié los exponentes que corresponden en ese nivel, ¿no es cierto? Que son los coeficientes del binomio que estamos buscando. Ahora, ya no necesito calcularlos, ¿cierto? Porque en realidad ese 1, 5, 10, 10, 5, 5 son los números combinatorios que debimos encontrar para el desarrollo del binomio. Entonces ya los tengo con el triángulo del Pascal. Ahora, ¿qué pasa con los términos A y B? Porque yo tengo que también reemplazar. Miren, hay que utilizar esto para lograr ese reemplazo. Entonces acá voy a hacerlo. Ok, el coeficiente es 1 positivo, pero ese tiene que ir multiplicado por el término A. El término A es 2, fíjense, elevado al exponente de n menos k, dice, ¿sí? Ahora, aquí, por ejemplo, hay a decir, ¿pero qué es n? Bueno, n es 5, ¿sí? Y ahora, en cada posición tengo que ir buscando el término k. En este caso, por ejemplo, el primero corresponde a la posición 0. Por eso la posición acá es 0. Acá le puedo aumentar una columna para que quede claro, ¿sí? Aquí le vamos a poner, aquí el K es 0, aquí el K es 1, aquí el K es 2, aquí el K es 3, aquí el K es 4, aquí el K es 5. ¿Ok? Entonces, acá tengo 1 por 2. Ahora, n menos k. El n es 5, ¿no? Y el k es 0, entonces sería elevado a la 5 menos 0. Ese sería el exponente del a. Multiplicado por el término b. El término b es x elevado a el exponente de k, que en este caso es 0, porque k es 0. Entonces ahí los voy a elevar al exponente para que quede claro lo que estoy haciendo. Por favor, concéntrense ahí porque esto es muy fácil, solamente hay que tomar en cuenta qué es n y qué es k, y recuerda que aquí estoy buscando los términos del binomio de Newton. Entonces, por eso atropié el coeficiente que es 1, el término a y el término b. Y lo mismo voy a hacer para el siguiente, solo que ahora va a variar. ¿Qué cosa? El coeficiente que es 5 elevado a 5 menos k, que en este caso ahora va a ser 1, y el x va a ir elevado a 1, ¿no? Va a ascender en 1, ¿sí? Y luego seguimos con lo mismo. Acá el coeficiente es 10 por 2 elevado a la 5 menos 2 por x elevado a la 2, ¿sí? Y acá
el 10 otra vez, multiplicado por 2 elevado a la 5 menos 3, que sería el k, por x elevado a la 3. Y por acá iría el coeficiente 5 por 2 elevado a 5 menos k, que es 4, por x elevado a la 4. Y finalmente 1 por 2 elevado a la 5 menos 5 por x elevado a la 5. ¿Sí? Entonces ahora aquí ya toca desglosar, ¿no? Sería 2 elevado a la 5 por x a la 0. Sabemos que 2 a la 5 es 32, x a la 0 es 1, entonces este va a quedar en 32 positivo. El otro término, ¿sí? Entonces fíjate que ese es el término independiente, ¿no? 32, no tiene ningún x, ninguna variable. El otro, tenés 2 elevado a la 4, ¿sí? Esto es 16 multiplicado por 5. Vamos a tratar de ir calculando por acá. Sería 80, aquí, 80, pero el x está a la posición 1. Entonces, más 80. Este otro, tenemos 5 menos 2 es 3, 2 a la 3 es 8, por 10 son 80, x al cuadrado, ¿sí? 80x al cuadrado. El siguiente sería 5 menos 3, 2. 2 a la 2 sería 4, por 10 son 40. 40 por x a la 3. Y este otro sería 5 menos 4, 1. 2 a la 1 es 2, por 5 es 10. 10x a la 4. Y finalmente 5 menos 5 es 0. 2 a la 0 es 1, por 1 es 1. Sería x a la 5 directamente. Entonces ya tengo todos los términos, yo los puedo ordenar definitivamente. Vamos a eliminar estos y ordenarlos, ¿no? Ya los puedo ordenar de acuerdo a nuestro criterio. Sería, en todo caso, x a la 5. Bueno, vamos a copiar acá el enunciado para que lo pongamos bien el resultado. Y esto va a ser igual a x elevado a la 5 más 10x elevado a la 4 más 40x elevado a la 3 más 80x elevado a la 2 más 80x más 32, que sería el término independiente, ¿no? Ahora, de la misma forma que utilicé el triángulo, ¿sí? El triángulo me da pues los números combinatorios que van a ser los coeficientes. Están viendo que cada uno de estos ha venido por acá, ¿no es cierto? Ahí debe estar claro el hecho de para qué me sirve el triángulo de Pascal. Me sirve para obtener los coeficientes de los combinatorios que resultan para armar la serie, porque el binomio se basa en el hecho de que los coeficientes resultan de una serie de números combinatorios, y eso estamos viendo que es cierto. Ahora, si ustedes utilizan la fórmula 100%, es muy parecida. Lo único que he ahorrado acá tiempo ha sido en el cálculo de los coeficientes binomiales, ¿no es cierto? Porque los coeficientes binomiales están en el triángulo de Pascal, entonces no he calculado, pero los tengo aquí. Ahora, yo quiero que ustedes tengan muy claro lo siguiente. Vamos a hacer acá la comparación. En realidad, los términos buscados, acá está indicado por el K, ¿sí? Pero acá tocaba buscarlo al coeficiente binomial y eso significa el combinatorio, ¿no es cierto? Y ese sería el número combinatorio de n, ahí lo vamos a insertar, n sobre k. ¿No es cierto que la fórmula del número combinatorio es n sobre k? Eso es lo que quería que recuerden. Porque acá me está diciendo eso, n sobre k es el número combinatorio. Entonces, si yo sé que k es 0, en el fondo, acá yo estaría buscando el número combinatorio. Vamos a copiarlo. De n, porque n es conocido. En este caso, n era el exponente era 5. ¿Ok?
Acá voy a reemplazar en vez de n, le vamos a poner el exponente que es 5 y el k es 0, ¿no? Y en cada una, ojo, esto voy a borrar, pero voy a llegar a lo mismo, a eso quería indicar, ¿sí? Voy a llegar a lo mismo, solamente que ahora utilizando puros combinatorios. El siguiente hubiera sido el combinatorio, porque no lo conozco al triángulo de Pascal, entonces ahí estoy sacando los números combinatorios que corresponden. No importa el ejercicio en que ustedes escojan, nunca se olviden lo siguiente, el binomio es 2D, siempre va en A y B. Tienen que identificar cuál es A, miren este ejemplo, y cuál es B. Aquí A es 2/3 y B es 3x. El signo es negativo, aquí toca hacer intercalos, ¿ya? Ok, aquí por ejemplo, ok, ¿cuál es el resultado? El combinatorio de 5 sobre 0 es igual a 5 factorial dividido entre 0 factorial multiplicado de 5 menos 0 factorial. Sí, entonces ahí estoy sacando. Vamos a tratar de meterlo en fórmula. Vamos a insertar una fórmula rápidamente por acá. Entonces aquí va a ser 5 factorial dividido entre 0 factorial multiplicado por 5 menos 0. Se agarró otro símbolo. 0 factorial multiplicado por 5 menos 0 factorial. Y bueno, ahí ya con eso, el 5 factorial que queda arriba y el 5 factorial que queda abajo, esto queda en 1, ¿cierto? Y si ustedes lo comparan con el que teníamos antes, miren, ahí está, 1, positivo, ¿sí? Entonces miren que estoy tratando de que entiendan de que es exactamente lo mismo. O usas triángulo de Pascal o usas la fórmula del binomio de Newton. Nosotros deberíamos trabajar con la fórmula del binomio porque el triángulo es bien complicado armar cuando esto va creciendo bastante, ¿sí? Si el exponente es muy grande, un 14, un 16, se hace como que muy moroso armar el triángulo y te puedes equivocar, ¿sí? Sin embargo, acá utilizando la fórmula del combinatorio lo puedes hallar muy rápido. Ahora, acá es lo mismo, ¿sí? Acá otra vez, vamos a copiarlo y vamos a ver, ahora sería 5 sobre 1 factorial por 5 menos 1 factorial. Y esto sería igual a, arriba el 5 factorial, ¿sí? Sería 5 multiplicado por 4 factorial. ¿Por qué lo dejo en 4 factorial? Porque abajo tengo el 1 factorial que es 1 multiplicado por 4 factorial, ¿sí? Que también va abajo. Y ahí, por ejemplo, el 4 factorial se va a anular y esto queda igual a, los 4 con 4 se van, va a quedar igual a 5. Entonces, como estás viendo, el segundo término es 5 positivo y que era este 5 también que teníamos por acá. Y si tú haces el mismo ejercicio para todos, vas a encontrar los mismos coeficientes y vas a encontrar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, no hace falta, yo creo, y con lo demás, porque ya aquí se nota que llegamos a exactamente los mismos coeficientes que tomamos acá en el ejemplo y por lo tanto, obviamente vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Entonces, va por ese sentido este tema. Ahora, de acuerdo a los ejercicios que tengamos, siempre puede variar, ¿no es cierto? Un poquito el tema de las expresiones A y B, sobre todo, ¿no? Porque a veces A, pues está de una forma y a veces B está de otra forma. Entonces, hay algo importante que hay que recordar acá. Aquí lo teníamos. Cuando tenemos, ¿ok? En el caso de que el binomio figure un signo menos, los signos de desarrollo deben irse alternando de la forma positivo, negativo, positivo, negativo. Es decir, que primero arrancamos con la suma y luego la resta, la suma y la resta, ¿sí? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, resolver este segundo ejemplo, aquí ya tenemos ese problema, ¿sí? Este es negativo y por lo tanto ya requiere que vayamos haciendo los intercalos para encontrar
el resultado del binomio. Ok, ahora hagamos, no hagamos con el triángulo, ¿sí? Esta sería la solución con el triángulo. Fíjense que es el mismo que se arma por acá. Es este mismo, ¿ya? Solamente que se ha detenido en esta línea porque este es exponente 4, entonces necesitaba hasta el nivel 4 nada más. Vamos a utilizar para este otro ejercicio lo que es el binomio de Newton, pero todo por fórmulas. Entonces voy a obviar el triángulo y vamos a empezar con el primer paso. Entonces, el primer paso es identificar, ¿no es cierto?, los K's, ¿sí? Para acá igual 0, para acá igual 1, para acá igual 2, para acá igual a 3 y para acá igual a 4. Ahora, si ustedes se fijan, miren, algo muy curioso también darnos cuenta, acá era 5, ¿cierto? Entonces aquí yo he ido de 0 hasta el 5, ¿sí? De 0 hasta 5. Entonces, igual acá es 4 el n, entonces estoy yendo hasta el 4. ¿Por qué? Porque siempre en el binomio hay un término independiente que no tiene en este caso la x, a eso me iba, ¿ya? Ahora, ¿qué dice? Bueno, toca número combinatorio, vamos a sacar los combinatorios para los coeficientes. Este va a ser de 4 en 0, ¿vieron? Es repetitivo, ¿sí? Por esa razón es que, y aquí lo puedo calcular directamente, ¿no? El combinatorio de 4 en 0 es factorial del 4 dividido entre el, a ver si me deja ahí, es igual a 4 factorial dividido entre, uy, no me deja, a ver, veamos, 0 factorial menos 4 menos 0 factorial. Vamos a tratar de convertir en fórmula esto. N menos M, ¿cierto? Ahorita lo corrijo. Entonces, ese va a ser igual a el 4 factorial dividido entre el 0 factorial multiplicado por el 4 menos 0 factorial. Y eso es igual a, como tengo arriba el 4 factorial, abajo también tengo el 4 factorial, ¿sí? Entonces esto es igual a 1. Se va a anular, ¿sí? Entonces el primero sigue siendo 1. Entonces, si ustedes se fijan, estoy encontrando los mismos del triángulo de Pascal en este nivel. 1, 4, 6, 4, 1. Y ahora vamos a tratar de encontrar los demás. Ojo que la plataforma seguro tienen estos ejercicios, pero con un exponente mucho más grande. Entonces es para que puedan practicar. Entonces este ya va con el k de 1. Entonces este va a ir 4 menos 1 factorial por 4 menos 1 factorial. Ahora ha cambiado un poquito el resultado, porque arriba tengo el 4 factorial y abajo voy a tener el 3 factorial. Entonces me conviene decir 4 por 3 factorial, ¿sí? Dividido entre, abajo ese es el 1, factorial es 1 por 3 factorial. Entonces vamos a corregir. Los factoriales se van a ir y esto va a quedar en 4. ¿Sí? Entonces el segundo término también es igual a 4. Y sigo revisando si coincide, ¿no? 1, 4. El siguiente debe ser un 6. Entonces vamos a revisar otra vez. Que el siguiente me salga un 6. Este ya es 4 sobre 2. 4 factorial sobre 2 factorial
4 menos 2. Este sería, como abajo tenés 2 factorial, arriba te conviene quedarte 4 por 3, ¿sí? 4 por 3. Acá me refería 4 por 3 por 2 factorial. Y ese abajo que quedó, un 2 factorial multiplicado por 4 menos 1. Aquí estoy haciendo. 4 factorial, 2 factorial, 4 menos 2, ¿sí? Ahí estoy errando ya. Entonces, el 4 factorial, 4 por 3 por 2 factorial. Abajo, 2 factorial por 4 menos 2 serían 2 factorial. El 2 con el 2 factorial se va a ir. El 2 factorial es como si fuera un 2. 4 entre el 2 es 2. Por 3 es 6. Entonces aquí me va a quedar el coeficiente 6. Y puedo seguir avanzando de la misma forma para los siguientes. Ya vamos a tratar de hacerlo completo. Para el k igual a 3 sería sobre el combinatorio de 3. Combinatorio de 3, 4 menos 3. Factorial. Aquí ya, fíjate, 4 menos 3 es 1. Y aquí tenés 3 factorial, entonces mejor que este 4 factorial se vaya con este 3. Para ello voy a hacer el desarrollo de 4, sí, por el factorial de 3 para el desarrollo de este, ¿no? El numerador, 4 por 3 factorial dividido entre 3 factorial abajo por 4 menos 3 es 1 factorial, que al final es 1. Este 3 con este 3 va y se queda aquí con un 4. Entonces voy a ir a revisar. Sí, evidentemente luego toca 4. Ahora toca 1, vamos a sacarlo también a ese. Para acá, cuando k es igual a 4, acá entonces sería 4 sobre 4. Por propiedades ya lo podíamos resolver eso, pero las propiedades también responden a la fórmula. ¿Sí? Entonces va ahí. 4 menos 4 factorial es el 0, pero el 0 factorial es 1. Este quedaría, me conviene dejar arriba el 4 factorial, abajo dejar el 4 factorial y aquí decirle el 0 factorial. El 0 factorial es 1, por lo tanto esto queda en 1. Y con eso ya tengo todos los coeficientes del binomio de Newton. Ya hemos calculado y en el siguiente paso ya nos iríamos por el término, ¿no? ¿Cómo calculamos el término del binomio? Utilizando la fórmula que ya tenemos por acá. Ya tengo calculado el coeficiente, ahora me faltaría la expresión. Entonces acá decimos, bueno, el coeficiente es 1 por la expresión A. En este caso, si les parece, lo voy a marcar ahí de verde la expresión A y la expresión B de A. Entonces tienes que reconocerlo porque es todo lo que está a la derecha, ¿sí? No lo quiere pintar, pero bueno, es todo eso. Ok, ahora vámonos por la fórmula, ¿sí? Bueno, A, 2 tercios. 2 tercios es A, pero esto tiene que estar elevado a n menos k. N es igual a, eso creo que olvidé poner aquí. Hay que tener claro que n es igual al exponente, que es 4, ¿sí? Entonces ahora que lo voy a ocupar, voy a poner el exponente es 4 menos k. Y k es 0 en esa posición, ¿sí? Y eso es el exponente. Eso sería A. Pero también debe ir multiplicado por b, el término b, por eso los encierro entre paréntesis para que esté fácil de identificar, ¿sí? El término b es 3x, pero eso está elevado a 0, ¿sí? A k en todo caso, y k es 0, ¿sí? Ahora aquí el resultado, voy a poner abajo, es 1. 2 tercios elevado a la 4.
por 3x a la 0. Tú sabes que cualquiera elevado a la 0 es 1, entonces ahí se va a simplificar todo esto. Me voy a quedar solamente con 2 tercios elevado a la cuarta. 2 tercios a la cuarta. 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿sí? 16 dividido entre, ¿qué pasó acá? Lo borré, 3x elevado a la 0, ¿sí? Ok, entonces ahora voy a poner su equivalente. Sería 2 a la cuarta, sería 16 dividido entre 3 a la cuarta. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3 son 81. Entonces ahí va 16 sobre 81. Entonces esa expresión, si la puedo simplificar, la simplifico, si no la dejamos como está. Entonces acá yo me voy directamente a decir que esto es igual a 81 o 16 sobre 81. Por favor, hay que revisar bien los exponentes, pues no nos podemos equivocar ahí. ¿Ok? 2 a la cuarta es 16 y 3 a la cuarta son 81. Ok. Ahora, este término es independiente. Vamos con el siguiente. El siguiente tiene por coeficiente el 4, pero otra vez, esto mismo que hice aquí, lo voy a hacer al lado, solamente variando el K, ¿sí? El K es lo único que voy a cambiar, porque en esta columna el K ya no es 0, el K es 1, ¿sí? Y esto sería 4 multiplicado por 2 tercios a la 3, ¿sí? Ahora 4 menos 1 es 3, entonces puedo hacer así. 4 por 2 a la 3 sería 8, dividido entre 3 a la 3 sería 27, ¿sí? Ahí va a ir un poquito todavía. Ok, entonces, ¿qué iba al otro lado? Tenías 2 a la 3 sería 8, 4 por 8 son 32, 32 en el numerador. En el denominador, el 3 elevado a la 3 es 27. Ahora, eso está multiplicado por 3x elevado a la 1. Entonces, esto está por 3x, ¿sí? Ahora, este 3 de repente con el 27 podemos simplificar un poquito, ¿no? 3 tercia de 27 es 9 y esto quedar 32 novenos de x. Lo mismo vamos a hacer a este otro lado, pero ahora el k es igual a 2. Entonces voy a copiar esto. Tengo el k que es, bueno, en este caso k es ahora el 2. K está bajando, ¿sí? Sería el, ok, el coeficiente por a elevado a la k menos 1 por 2. Ahora, el coeficiente acá, ¿qué es? ¿Cuánto es el coeficiente? Es 6, ya no es 4. Entonces acá cambio el coeficiente, que es 6, multiplicado por el término a, que es 2 tercios, elevado a k, a n menos k, en este caso k es 2, por el término b elevado a k, en este caso 2. Entonces, acá 4 menos 2 es 2, tendrías 6. Ahí voy a anotarlo para que luego veamos las simplificaciones que se puede hacer. Sería el 6 multiplicado por 2 elevado a la 2 son 4, ¿sí? En el numerador, 3 elevado a la 2 son 9, en el denominador va un 9. Ahora todo esto multiplicado por 3x, pero va todo al cuadrado. El 3 al cuadrado es 9 y el x al cuadrado, ahí lo vamos a tener que poner. Listo. Siempre hay que revisar 2 veces porque es muy fácil equivocarse. El coeficiente es 6, el 2 tercios elevado a n menos k por b elevado a la k. Entonces acá tenemos 4 por 6 sobre 3 al cuadrado que es 9.
3 al cuadrado 9, x cuadrado. Este 9 con este 9 se pueden ir. 4 por 6 son 24. 24x cuadrado, ¿sí? Ahí está el término 2. O tercero, el tercer término. Vamos con el cuarto. Nos faltan 2 todavía. Lo mismo, ¿sí? Lo voy a copiar y vamos a modificar. Es que es más fácil para mí ahí modificar la fórmula. Bien. Este de acá es el coeficiente, que en este caso es 4. El a es 2 tercios elevado a n menos k. En este punto k es igual a 3 por b elevado a la k, que es 3. Que tengo entonces acá 4 por 4 multiplicado por, tengo 4 menos 3 es 1, 2 tercios a la 1. Entonces 4 multiplicado por 2 nada más en el numerador y en el denominador simplemente el 3. Por 3x al cubo. El 3 al cubo es 27, ¿sí? Y x al cubo. Entonces 27x al cubo, lo cual es igual a... El 27 se puede ir con el 3 y queda arriba el 9, ¿sí? 2 por 4, 8. 9 por 8, 72x cubo. 72x al cubo. Por favor, revísenme las operaciones, ¿sí? Ahí siempre es importante tenerlas claras. Me parece que va. Y voy por la última. Otra vez agarro la misma fórmula, pero ahora acá es igual a 4, ¿no? Y el coeficiente acá es 1, entonces acá reemplazo 1. 2 tercios elevado a la 4 menos 4 por 3x elevado a la k, que es 4. Quedaría 1 multiplicado por 4 menos 4 es 0. 2 a la 0 es 1. Entonces definitivamente aquí se va a ir todo el término a, va a quedar en nada. Es como que queda 1 sobre 1 ahí, ¿no? Luego tenés el 3 elevado a la 4, a la cuarta. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, si no me equivoco, es 81. Sí, entonces acá va a quedar en el último. Aquí estábamos calculando. Quedó 1, 3 elevado a la cuarta sería 81. 3 a la cuarta, 81 por x a la cuarta. Lo cual es igual a 81 x a la cuarta. Entonces ya tengo todos los términos del binomio, ¿sí? Entonces ahora toca el segundo paso, que es sumar todos los términos, intercalando siempre más, menos para adelante. Entonces significa que este va a ser positivo, este va a ser negativo, ¿sí? Es como que el signo hay que recordarla, ya tenemos los términos para poner. En este caso el resultado es 16 sobre 81, ¿sí? Positivo, ¿sí? 16 sobre 81. Y el otro va a ser menos, ¿cierto? El 32 novenos x. Este va a ser otra vez más 24x cuadrado. Este otro término 72x cubo con el negativo. El otro sería más 81x a la cuarta. Ok, entonces ahí estoy intercalando los signos, o sea, qué signo va a tener cada coeficiente. ¿Listo? Más, menos, más, menos, más. Luego finalmente ya tendríamos un resultado ordenando todo de acuerdo al orden en que veamos conveniente. Normalmente es orden ascendente. Entonces ahí va. 81x a la cuarta sería el primero.
Luego viene el negativo menos 72x al cubo. Luego 24x cuadrado. Luego este sí va negativo. Y finalmente 16/81. Entonces ahí estaría la solución al ejercicio. ¿Ya? Siempre hay que darle una revisada más para los detalles, porque es muy fácil equivocarse. Uno, en los reemplazos de K, ¿sí? Dos, en el combinatorio. Al calcular el combinatorio, fíjense que son similares, ¿sí? Son similares. Y también puedes usar propiedades para resolver rápidamente el combinatorio. Acuérdense que hay una tabla de propiedades del número combinatorio que se pueden aprovechar y simplificar. Por ejemplo, el combinatorio de 4 en 0 ya sabemos que es 1. El combinatorio de 4 en 1 es igual a n, o de n en 1 es igual a n. Eso está por propiedades, no necesitas hacerlo así. Y bueno, hay algunos que se repiten y los puedes aprovechar y pues de una vez calcularlos directamente. ¿Ya? Entonces siempre hay que darle una segunda mirada para ver que estén los detalles correctos. El cálculo del A, B, por ejemplo, es muy fácil equivocarse en las potencias, olvidarse de alguna simplificación, etcétera. Entonces siempre denle una revisada adicional, por favor. ¿Ya? Bien, con esto, pues yo creo que podemos finalizar lo que es también el binomio de Newton. Les voy a dejar un material en la plataforma donde explica ejercicios genéricos, problemas genéricos con lo que es el binomio de Newton, para que ustedes puedan continuar trabajando sobre esto, ¿ya? Entonces, hay ejercicios interesantes, como por ejemplo te dicen, encuentre el término quinto. Eso no es lío, ¿no? El término quinto lo puedo encontrar en cualquier binomio utilizando esta fórmula, porque sabemos que esta fórmula es para eso, ¿cierto? El término quinto, ¿cómo lo encuentro? Simplemente digo, quiero el quinto, entonces el k que voy a poner acá es 1 menos, significa que acá va a ser en 4. ¿Por qué? Porque empieza en 0. Luego me pueden decir también, encuentre, por ejemplo, el término independiente, ¿no? Entonces, cuánto es el término independiente. Entonces, hay algunos trucos que podemos usar de las matemáticas para resolver ese tipo de ejercicios y por eso les voy a poner en plataforma unos 2 videos que explican bastante bien sobre qué técnicas puedes utilizar en ese tipo de problemas. Es que hay problemas donde no les interesa el desarrollo del binomio de Newton, no les interesa esto. Puntualmente te dice cuál es el coeficiente del término independiente. Entonces está pidiendo encontrar este nada más, ¿no? Y te da algunos datos de tal manera que tú puedas hallar o encontrar esa información, ¿sí? Entonces creo que por acá tenía alguno, pero a ver, encontrar el término independiente. Sí, acá tengo este. Creo que no, tenemos un tiempito más. Ok, aquí dice encuentra el término independiente, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo ir por desarrollar todo el binomio, ¿sí? Pero también puedo ir por conocimiento de cosas que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, acá el n es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es n acá? Vamos organizándonos. La fórmula del binomio de Newton lo tenemos acá arriba. Lo voy a copiar. Lo voy a seguir utilizando. Aunque prefiero este otro que ya está listo. Este está listo para que yo lo ocupe. Ok. Esa es la fórmula que voy a tomar. ¿Listo? Entonces, para ordenarnos hay que identificar a los elementos. ¿Cuánto es n, jóvenes, acá? ¿Cuánto es n en este ejercicio? N es el exponente. No sé si soy yo que no los puedo escuchar ahora. Sí, los puedo escuchar. ¿Qué ha pasado? N es el exponente. El exponente en el ejercicio es eso. Y el exponente es 6. El término independiente, no sé si es el primero, no sé si es el segundo, no sé si es el tercero. No lo voy a adivinar, lo desconozco. ¿Sí? Le voy a poner que el término en el que independiente puede estar en k igual 1, k igual 2, k igual 3, no lo conozco. Lo único que conozco es la fórmula
¿no? Del cálculo del binomio. Entonces voy a utilizar esta fórmula y voy a ir anotando lo que yo sé, ¿ya? Bueno, K más 1, bueno, seguramente eso va a quedarse igual porque desconozco K, entonces tengo que hacerlo en función de K. Acá está N, pero N es 6, ese sí lo sabemos. N es 6, K no sabemos, A sí sabemos, A en este caso es una expresión un poquito larga, es X al cuadrado, ¿sí? A es X al cuadrado, elevado a N, dice, N es 6, menos K. Yo no sé qué es K, entonces lo estoy dejando como está, ¿sí? Elevado a 6 menos K, luego más, bueno, producto multiplicado por B, pero B es un medio, no, es 1 sobre X al cuadrado. Aquí vamos a anotar entonces 1 sobre X al cuadrado. Perfecto, ¿sí? Ahora, esta expresión B debería estar elevada acá, y eso es lo que acá estamos viendo, ¿sí? Elevado acá, la expresión D, que es 1 sobre X al cuadrado elevado a B. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos separar un poquito, tratar de ver las similitudes, ok, desglosar lo que yo sé, de repente cambia un poco la apariencia porque definitivamente no sabemos qué es K. Los 6K no puedo hacer nada, pero X elevado a, ahora sí, voy a hacer operaciones en el exponente, ¿sí? 2 por 6 es 12, ¿sí? Y menos 2K, ¿cierto? Entonces aquí es como que fuera X elevado a la, voy a tratar de sería 2 por 6, 12, menos 2K. Entonces ahí lo voy a sacar eso para que ya no esté tan desglosado. Ahí va a quedar 2 o 12 menos 2K. No sé qué se ha metido ahí, pero bueno. 12 menos 2K, luego multiplicado, esa paréntesis ya no va. Ahora aquí, ¿qué puedo hacer acá? X al cuadrado. Si el X se sube arriba, o la exponente se sube arriba, va a subir negativo. Entonces puedo hacerlo, ¿sí? Ahí directamente X, otra vez estoy con el teclado incómodo. X elevado a la menos 2K, ¿no es cierto? Porque estaba de denominador, entonces yo ya lo subí para arriba, pero sube negativo. Bueno, ahora tenemos otro tema también. El término independiente es aquel que no lleva variable, es el que no tiene X. Y si ustedes recuerdan el ejercicio anterior, el término independiente era este, ¿sí? No tiene el X. ¿Y por qué? Porque está elevado a cero. Entonces, básicamente yo sé que el término independiente está elevado a cero y por eso no se lo ve, perdón, la variable, en este caso X, va a estar elevado a cero y por eso no se lo ve en el término independiente del binomio de Newton. Entonces, recordándose un poquito, ¿no? Que si estamos buscando el término independiente, entonces este es donde X está elevado a la cero. Y eso me va a ayudar a mí porque ahora yo puedo decir que X elevado a la cero, ¿sí? Todo eso que teníamos ahí va a ser cuando X esté igual a la cero. Cuando X esté a la cero, ¿ok? Entonces, aquí yo veo producto, X producto, son la misma base, producto de la misma base, suman los coeficientes. Entonces vamos a hacerlo. Estos coeficientes los vamos a sumar. Ok, X es la base, tenés el 12 primero, 12 menos 2K, menos 2K, menos 2K, otra vez, ¿sí? Esos son los exponentes.
Y todo eso está igual a x a la 0. Porque x a la 0 es igual a 1, que es el término independiente. Y luego, desarrollando ya esto, sería 12 menos 4k igual a x a la 0. Estoy haciendo igualdades, ¿no? Estoy igualdades ahí. ¿Ok? Y luego, bueno, como las bases son iguales, yo puedo agarrar solamente a los exponentes ahora y decir que 12 menos 4k es igual a 0. Despejando, ahora puedo decir que 12 es igual a 4k, ¿sí? Que pasa al otro lado a sumar. Y luego, si hago vuelco, 4k igual a 12. No afecta a los signos porque vuelco de lado nada más. Despejo k es igual a 12 dividido entre 4, lo cual es igual a, en este caso, 3. Entonces ya hemos encontrado que es para cuando k es igual a 3, ya tengo al término independiente. Y lo podemos demostrar con la fórmula que teníamos acá. ¿Ok? Si k es igual a 3, ¿ok? Acá reemplazo el k es igual a 3, más 1 es igual a n de k, acá va a ir el 3, a elevado a n menos n es 6, k es 3, el a ya lo teníamos definido como x elevado al cuadrado, ¿sí? De una vez lo reemplazo, y el b es igual a, ¿dónde está b? B es igual a 1 sobre x cuadrado, esa b, 1 sobre x al cuadrado, elevado a k, y en ese caso k es igual a 3. Ahora, esto es igual entonces a, acá me olvidé, fíjense el n ya lo conocemos, ¿verdad? El n es 6, ahí debí reemplazarlo. Y resolver el número combinatorio, ¿no? De, de 6 en 3, que es igual a, ahí vamos a insertar una fórmula. Entonces, ¿aquí en qué estábamos? El x, el x se va con el x, por eso estábamos buscando el término independiente, que es cuando se anula, ¿sí? El 3 factorial con el 3 factorial también se va a ir. Arriba queda 120, abajo queda el factorial de 3, que es 1 por 2 por 3, o 3 por 2 por 1. Y listo, sería 120 dividido entre el 6. ¿Cuánto es 120 entre el 6? 20, ¿sí? Entonces acá tengo que el término independiente es 20. Entonces es el que estábamos buscando. El término independiente que estuvimos buscando para esta expresión es el 20. Entonces ustedes pudieran agarrar y desarrollar todo el binomio y encontrar también el término independiente, ¿cierto? Pero con los datos que él nos ha dado, pudimos encontrar, bueno, ayudó mucho recordar que el término independiente es donde x es igual a, x está elevado a potencia de 0, y es ahí donde por igualdad, ¿sí? Hemos logrado encontrar el k, que hacía que se anulen, ¿no?
o el K donde se anulaban para encontrar el término independiente que resulta de esta fórmula. ¿Ya? Entonces, con eso ya tendríamos finalizado lo que son los ejercicios con el binomio de Newton. Listo. Como ven, este tema se está concentrando en esto que es el resumen. También está en plataforma especificándolo, por favor. Creo que no hay complicaciones ahí. Hay una bibliografía también en plataforma para que hagan algunos ejercicios y puedan resolver. Y este fin de semana, como el examen es el día martes, a máximo martes en la mañana van a encontrar sus autoevaluaciones corregidas, ¿ya? Porque hay autoevaluaciones que requieren corrección a mano, entonces esas las voy a corregir este fin de semana y lunes máximo ya van a tener su nota, ¿ya? De los que lo tienen, ¿no? Es que el lunes voy a hacer el corte y luego ya viene el examen. Entonces traten de tenerlo listo para el día lunes porque si no, no lo voy a poder corregir y no vas a poder saber dónde estás equivocándote. Luego, el día martes, el examen es hasta el capítulo 5. Ojo, ¿no? Son los capítulos 3, 4 y 5. Funciones, relaciones y sucesiones. Esta parte combinatoria está quedando para el examen final, ¿ya? Entonces, con eso ya nos veríamos el día martes a las 16 para iniciar el examen por Zoom, por favor. Primero hay que registrarnos y luego iniciamos el examen. Durante el examen me pueden hacer consultas, aclaraciones me refiero. A veces dicen no me deja subir, etcétera. Pero el examen, ojo, hay que subir pregunta, pregunta, pregunta. No subirlo todo al final, ¿ya? Entonces traten de avanzar al paso de las preguntas. Cada pregunta se envía automáticamente sin necesidad de que ustedes le digan al examen finalizar y enviar, ¿sí? Aunque a ustedes no les dio tiempo de decir finalizar y enviar, el examen ya se envía automáticamente. Ahora, si te olvidaste subir una pregunta, eso sí ya no lo hace, ¿sí? Tienen que tener cuidado con ese tema. ¿Listo? No sé si alguien quiere consultar algo. Nada, entonces, bueno, creo que con eso, pues ya nos veríamos el martes, jóvenes, ¿ya? Ya estamos terminando la materia, así que los animo a que se esfuercen un poquito más y el martes les vaya mejor. El examen, bueno, tenemos 2 todavía y luego se puede hacer un examen recuperatorio, pero bueno,